Les damos la más cordial bienvenida y procederé a la presentación de nuestra ponente del día de hoy. El día de hoy, por el Día Mundial de la Tierra, tenemos un tema muy importante que vamos a tratar sobre parte de lo que ha trabajado nuestra ponente el día de hoy. La presento, ella es Yasmila Gabriela Aparicio, ella es de nacionalidad boliviana. Ella es licenciada en Derecho con experiencia de aproximadamente 10 años en la especialidad en Derecho Ambiental, experta en medidas de adaptación al cambio climático, especialista en medio ambiente, resiliencia, gestión del riesgo, evaluación del impacto ambiental, además de otros posgrados. Ella también ha cursado educación superior en el tema de agua y saneamiento, aplicación de las normatividades nacionales en proyectos SAPS. Tiene una maestría también en gestión y auditorías ambientales en el área del derecho ambiental, entre otras especialidades. Es por eso importante también conocer su trayectoria, no solamente en diferentes instituciones, sino también lo que ha trabajado ella desde los resultados y la planificación estratégica en el desarrollo urbano sostenible, también en temas de medio ambiente, cambio climático, gestión de riesgos, así como normatividades nacionales en Bolivia en materia de derecho ambiental. Ella también tiene, lo repito, una maestría en gestión de autoridades ambientales, también tiene una maestría en derecho agroambiental, una especialización en evaluación de impacto ambiental, un diploma en aplicación de normatividades nacionales para proyectos de agua, un diplomado en educación superior también en la Universidad Autónoma del Beni, y también tiene un diplomado de gestión de proyectos de saneamiento básicos también en la Universidad NUR. Ella trabaja en diferentes instituciones, asistió a diferentes congresos. También agradecemos una vez más por haber aceptado el día de hoy poder estar en este importante evento que para nosotros también es de sobremanera conocer también la realidad que tenemos el día de hoy en función al medio ambiente. Procederé a dar la presentación de la ponencia de la doctora Yasmila Aparicio con el tema Auditorías ambientales como una herramienta para la efectividad del derecho ambiental. Muy buenas noches, doctora Yasmila. Buenas noches, ¿cómo están todos los presentes? Gracias por la invitación. Bueno, yo encantada de poder brindar esta noche un poco de conocimiento, ¿no? Sobre el área de auditorías ambientales y cómo incide en la aplicación de la justicia ambiental, hoy en particular, ¿no? Es un día muy importante para nosotros, con la ratificación del Acuerdo de Escazú y justamente con el Día Internacional de la Madre Tierra. Voy a proceder a compartir la pantalla. Muy bien. ¿Se ve la presentación? Está cargando. Ahora sí se ve, doctora. Perfecto, muchas gracias. Bueno, básicamente las auditorías ambientales son una herramienta no jurisdiccional, pero que contribuye de manera efectiva a la prevención y restitución de derechos ambientales. También contribuye a la prevención de conflictos ambientales que ahora con la actual vigencia de nuestro acuerdo de Escazú va a incidir la implementación de herramientas del ámbito jurisdiccional y no jurisdiccional para proteger los derechos ambientales. Es una de las herramientas interesantes, efectivas, que básicamente no solo son implementadas por abogados, por la parte legal, sino también es una implementación multidisciplinaria e interdisciplinaria con equipos multidisciplinarios. Justamente son las auditorías ambientales, ¿no? Existen una rama de auditorías ambientales y una gama muy, muy amplia en Latinoamérica y en Europa, principalmente donde se han generado estas auditorías. Pero mi interés día de hoy es presentar justamente las auditorías de control de calidad ambiental que tienen ese sentido de restitución de derechos y prevención de vulneración de derechos, ¿no? Justamente para identificar, ingresar a la temática, me gustaría presentar justamente las diferentes tipos de auditorías ambientales que existen. Como todos saben ya, el sector privado implementa auditorías ambientales en el marco de las ISO, ¿no? De la 14.000 y las 19.011, ¿no? Sin embargo, en Bolivia
independientemente de estas auditorías del sector privado, nosotros contamos con una gama de auditorías ambientales muy interesantes. Por ejemplo, la auditoría ambiental forestal, que es efectivamente tiene un rol o un objetivo de utilización o protección de bosques y tierras forestales para el beneficio de las generaciones futuras, ¿no? Precisamente con un enfoque de desarrollo sostenible. La auditoría ambiental de línea base, que es la ALBA, que se implementa en actividades mineras cuando es como un diagnóstico en realidad, cuando no se otorga, digamos, el derecho a la operación en diferentes áreas y se hace cambio de operador, ¿no? Es para identificar el estado en el que está ingresando a operar el nuevo operador de la actividad minera. Las auditorías ambientales del sistema de control gubernamental, que lo ejerce la Contraloría Ambiental, perdón, la Contraloría Plurinacional de Bolivia, donde se desarrollan actividades de auditoría ambiental, se evalúa el desempeño de las instituciones públicas del Estado y también el desempeño de otras actividades o empresas mixtas donde se involucran recursos del Estado. Pero hoy vamos a hablar de las auditorías ambientales de control de calidad ambiental en el marco de la Ley 1333, que es nuestra ley de medio ambiente. Es interesante para poder identificar este tipo de auditorías, para generar esa legislación comparada y ver cómo se podría aplicar o cómo va a fomentar la efectividad en el derecho ambiental, ¿no? En el marco de cada país. Justamente las auditorías ambientales, ¿por qué podrían ser una herramienta efectiva de justicia ambiental para la aplicación de la justicia ambiental? Porque su sentido, su objetivo justamente, estas de control ambiental, se desarrolla para cumplimiento de disposiciones legales, políticas ambientales, prácticas aceptadas y establecidas en las legislaciones, también para identificar la inobservancia o incumplimiento a las normativas ambientales. También se implementan las auditorías ambientales como una herramienta de autogestión de responsabilidad en el cumplimiento de la normativa ambiental. Y es interesante porque en realidad se aplica un principio del derecho ambiental, que es el principio de prevención y el principio de precaución, ante la falta de certeza científica. No es necesario esperar resultados de laboratorio, resultados de monitoreo y control para poder generar o implementar esas auditorías ambientales, ¿no? Porque el sentido de la auditoría ambiental puede ser la implementación de la misma antes de la ocurrencia de un evento que pueda afectar un derecho ambiental, un derecho humano vinculado al medio ambiente, o cuando se implementen o se generen impactos ambientales negativos para la restitución o mitigación de estos efectos negativos hacia el medio ambiente y hacia la salud. Y aquí está la relación entre la justicia ambiental y la implementación de las auditorías ambientales, justamente bajo los lineamientos o directrices de la justicia ambiental. Debe ser una herramienta efectiva para prevenir conflictos ambientales. Por ejemplo, ante el indicio de que una actividad pueda generar un efecto negativo al medio ambiente, se puede instruir la implementación de una auditoría ambiental para prevenir la vulneración de derechos, justamente en ese sentido, prevenir conflictos ambientales. También, ya al implementarse la auditoría ambiental dentro de sus recomendaciones, establece justamente las medidas de mitigación y el cumplimiento de las políticas y normativa para que ejercer una justicia, una equidad dentro de una restitución dentro de un ecosistema, ¿no? También involucra la participación de los actores vulnerables o afectados. Identifica, digamos, la capacidad de afectación en la calidad ambiental de una zona afectada o posiblemente afectada. Entonces, si se dan cuenta, hay una relación interesante entre la auditoría ambiental y la justicia ambiental. Bueno, existen muchos conceptos de auditoría ambiental. Aquí vamos a hablar de algunos de los principales en realidad.
Justamente está el reglamento de la 761 del Parlamento Europeo, donde permite a las organizaciones que se adhieran con carácter voluntario al sistema comunitario de la gestión y auditorías ambientales, a las EMAs, y establece como concepto de que una auditoría medioambiental, así lo llaman ellos, es básicamente un instrumento de gestión que comprende una evaluación sistemática y documentada respecto a un sistema medioambiental y procedimientos detallados para ello. Sin embargo, las auditorías, el concepto de auditorías ambientales dentro de las normas ISO, lo establece justamente las directrices para la auditoría ambiental, que es la ISO 19011, ¿no? Establece que es un proceso también sistemático, independiente, documentado, que genera evidencias para determinar la extensión del cumplimiento de criterios, ¿no? Y el objetivo tiene mucho que ver con la facilitación de prácticas, prevención de posibles sanciones ambientales a una empresa, ¿no? Ahora, se dan cuenta, los anteriores conceptos estaban más enfocados al ámbito privado. ¿Qué diferencia hay con la normativa ambiental, en este caso boliviana? Nosotros contamos con una ley de medio ambiente del año 1992, es una norma preconstitucional porque nuestra constitución política del Estado se reformula y se aprueba mediante referéndum constitucional el año 2009. Entonces tenemos una norma preconstitucional, sin embargo no es inconstitucional porque cumple los principios o es congruente con nuestra constitución. Al serlo, esta norma sigue en vigencia, ¿no? De esta ley se desprenden reglamentos, ¿ya? La ley comprende reglamentos, y un reglamento justamente es el Reglamento General de Gestión Ambiental y el Reglamento de Prevención y Control Ambiental. El Reglamento de Gestión Ambiental establece como marco cuál es el concepto de una auditoría ambiental, su objetivo, y el Reglamento de Prevención y Control Ambiental, el procedimiento para la implementación de la auditoría ambiental en el marco de la calidad y gestión ambiental. Acá es muy interesante porque el reglamento general, el reglamento de prevención y control ambiental, este procedimiento de la auditoría ambiental, fue reformulado y se implementa un decreto supremo, que es el decreto supremo 28499. Yo lo digo porque en algún momento alguien está interesado en buscar ese decreto, ahí se encuentra la norma especial y específica de auditorías ambientales, ¿no? Es el decreto supremo 28499. Justamente este decreto establece todo el procedimiento para la implementación de las auditorías ambientales en el marco de la gestión ambiental y la calidad ambiental. Significa que estas auditorías ambientales son determinadas o instruidas por la autoridad estatal a una actividad, obra o proyecto que pueda generar un impacto negativo al medio ambiente. Es totalmente diferente a las auditorías ambientales ISO, ¿no? Porque lo establece de manera voluntaria la empresa para mejorar su gestión ambiental. En este caso, la autoridad ambiental competente, les comento, ¿no? En Bolivia existen 10 autoridades ambientales competentes, ¿ya? ¿Por qué 10 autoridades? Porque tenemos una autoridad ambiental competente nacional. Esta tuición es ejercida por el Ministerio de Medio Ambiente a través del Viceministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático. El viceministro es la autoridad ambiental competente, ¿ya? De este viceministerio. Y en Bolivia está distribuido por 9 departamentos. Cada departamento tiene una gobernación estatal, que es del Estado. Esta gobernación, el gobernador es la autoridad ambiental competente departamental. Tenemos 9 autoridades ambientales competentes y una autoridad ambiental competente nacional. Entonces tenemos 10 autoridades ambientales competentes. Estas autoridades competentes son del Estado, dependen del Estado. Y justamente este tipo de auditorías las determina la implementación de estas autoridades. ¿Por qué? Porque ante cualquier indicio de generación de impactos negativos al medio ambiente o vulneración de derechos en el marco del derecho ambiental, pueden instruir la implementación de una auditoría ambiental en cualquier fase de la implementación de la actividad, obra o proyecto. Bueno, la auditoría ambiental en este marco legal se implementa en realidad bajo un proceso metodológico que involucra el análisis, pruebas y confirmación de procedimientos. ¿Para qué?
identificar el grado de verificación del cumplimiento de la normativa ambiental vigente, ¿no? Y en este caso, el objetivo es definir una línea base durante todo el proceso de operación e implementación de la vida útil de estas actividades, obras o proyectos. Estas actividades, obras o proyectos pueden ser públicas, pueden ser privadas, pueden ser mixtas, son todas las actividades que desarrollan o están dentro de un proceso de sistema de licenciamiento ambiental para obtener una licencia ambiental, ¿no? Entonces, justamente, este informe de auditoría ambiental se constituye en una prueba pericial y básicamente es una prueba preconstituida que puede generarse y puede contribuir a un proceso judicial, si es que en la auditoría se determina la comisión de delitos ambientales, ¿no? ¿Por qué se implementaría una auditoría ambiental? Bueno, en el marco de las normas ISO, como habíamos identificado, básicamente tiene un enfoque de empresa, empresarial, para evitar sanciones y generar una gestión ambiental. Ahora, en este caso de estas auditorías, la diferencia justamente es para que generar mayor eficacia jurídica del cumplimiento de sus atribuciones de la autoridad ambiental competente. La autoridad ambiental competente, el ministerio, tiene la función de ejecutar o ejercer control y seguimiento y fiscalización ambiental. Entonces, esta es una herramienta que ayuda a este control efectivo de las actividades, obras o proyectos. Se puede generar o implementar estas auditorías a solicitud de la misma autoridad ambiental competente o por iniciativa voluntaria propia del representante legal de la actividad, obra o proyecto. Y se puede desarrollar en cualquier etapa de la actividad, obra o proyecto. Y contribuye justamente aquí a la conservación de los recursos naturales, a la prevención de cualquier afectación a derechos ambientales. En Bolivia tenemos el derecho a un medio ambiente saludable, constitucionalizado, que es un derecho de tercera generación, y contamos con una ley, que es la ley 071, la ley de derechos de la madre tierra, donde se le da un carácter jurídico a la madre tierra, se le reconoce como un ser vivo. Por tanto, se tienen derechos, y se determinan derechos de la madre tierra, y uno de los derechos de la madre tierra es a vivir libre de contaminación. Entonces, tienes dos ámbitos de protección de derechos, tanto legal como constitucional, o sea, obviamente está dentro del marco constitucional, pero es interesante esta restitución y protección de derechos. Bueno, la responsabilidad de la autoridad ambiental competente, identificar indicios o presunción de cualquier tipo de omisión a legislación ambiental o generación de impactos ambientales que pueden generar un peligro inminente al medio ambiente o a la salud humana. Una actividad pueda generar a un determinado espacio o a un determinado ecosistema o vulnerar derechos de cierta población, ¿no? Ante ese indicio puede solicitar la implementación de una auditoría ambiental. Acá aplica de manera muy precisa y efectiva justamente la aplicación del principio precautorio, que es uno de los principios más interesantes del derecho ambiental, donde no necesitas o requieres, podría decir, certeza científica para poder actuar, para poder solicitar la implementación de auditorías ambientales con la finalidad de evitar o mitigar daños o afectación al medio ambiente o a la salud humana, ¿no? Bueno, las auditorías ambientales de control de calidad ambiental, básicamente, en realidad, el objetivo, la finalidad es generar un documento que se llama PAN, que es el PARA, ¿no? El Plan de Adecuación y Remediación Ambiental, ya que se identificare, digamos, una afectación o vulneración, se recomiendan medidas efectivas técnicas y legales para restituir justamente ese impacto negativo al medio ambiente, ¿no? Ahora, también se pueden implementar auditorías voluntarias. Acá mucho depende del representante legal de la actividad, obra o proyecto. ¿Por qué? El representante legal puede o no regirse a esta norma, porque es voluntaria, o de regirse a las normas ISO, que va a contribuir justamente a sus sistemas de gestión, ¿no? Y a la prevención de cualquier tipo de sanción ambiental. Pero si se
rigiera, digamos, en el marco de la Ley 1333 y el Decreto Supremo 28499, le serviría como un instrumento de autogestión para el control de la calidad ambiental y para determinar el cumplimiento o incumplimiento de medidas ambientales. No se ha implementado ninguna actividad, ninguna auditoría ambiental hasta el momento voluntaria, ¿no? Que se tenga conocimiento, porque los reportes o el documento de la auditoría ambiental deben remitirse a la autoridad ambiental competente para que ejerza control. Entonces, es complicado, pero existe esta alternativa, ¿no? Ahora, existen tres tipos, tipologías de auditoría ambiental dentro de la auditoría ambiental y gestión ambiental, ¿no? De este marco de auditoría. Por contingencia, por peligro inminente o por control de calidad ambiental. Por contingencia, cuando ya ocurre el evento, la contingencia. Miren acá, no sé si se puede identificar. Tenemos un ejemplo, esto ocurrió acá donde yo vivo en La Paz. Este es el relleno sanitario del departamento de La Paz, en este caso del municipio de La Paz, perdón, donde se colapsa la celda, una celda. Miren cómo se desplaza todos los residuos a las diferentes celdas y afecta justamente a la celda de exiliados, ¿no? Entonces, miren la magnitud del desprendimiento de la afectación al medio ambiente. Todo esto son residuos sólidos del relleno sanitario. Esto ha sido un evento por contingencia, ¿no? Y básicamente la autoridad ambiental competente efectúa nacional, en este caso, efectúa una inspección donde recomienda la implementación de una auditoría ambiental por peligro inminente. Y los afectados, en realidad no debería existir, y esto lo determinan las mismas normas, asentamientos humanos cerca de un relleno sanitario. Sin embargo, falta de control y cumplimiento de competencias y responsabilidades de las autoridades competentes, existen aún viviendas y asentamientos cercanos a este relleno sanitario. Entonces, estos afectados, esta población afectada, presenta una acción constitucional y justamente el Tribunal Constitucional de Bolivia, bueno, básicamente por afectación a su derecho a un medio ambiente saludable, sano, protegido y equilibrado, recomienda mediante una sentencia constitucional la implementación de una auditoría ambiental y recomienda que se efectúen reportes e informes a la juez de garantía cada 15 semanas, cada 15 días, sobre el avance de la auditoría ambiental. Justamente yo trabajé en el Estado en esa época y nosotros nos encargábamos de hacer estos reportes de la implementación de esta auditoría ambiental. Otra auditoría ambiental es el peligro inminente. Como pueden ver acá, existe una alta probabilidad de que pueda generar esta actividad un impacto negativo al medio ambiente. Aún no se ha generado, pero existe la probabilidad. Entonces, acá se aplica el principio precautorio y se implementa una auditoría por peligro inminente. Acá, este es otro tipo de auditoría, que es la de control de calidad ambiental, donde también se identifican posibles riesgos de la salud y se implementa esta auditoría de control de calidad ambiental para verificar si evidentemente está generando algún tipo de impacto negativo al medio ambiente. Como pueden ver acá, en la imagen del centro, podemos ver un tren, ¿verdad? Este tren tiene una relación con la imagen, bueno, con este vehículo de acá, porque este tren se encarga justamente de transportar material, o sea, material como, por ejemplo, tierra o también elementos, ¿no? Como, por ejemplo, áridos agregados y otro tipo de material, o sea, en general. Pero este tren, donde estaba ubicado inicialmente, no existían poblaciones urbanas, o sea, no existía población. Con el tiempo se fue incrementando la población de este lugar, que es Potosí, y así se llama el lugar, el municipio, el área donde está emplazado, y queda, miren, ya en la misma ciudad. Entonces, esta actividad de carga y descarga de material está ahí, cerca de un mercado. Entonces,
su intención como autoridad ambiental competente podría ser implementar una auditoría de control de calidad ambiental, identificar si esta actividad está generando un impacto negativo al medio ambiente o a la salud humana, ¿no? Habrá que identificar, habrá que hacer los estudios y monitoreos de calidad de aire, ¿no? Principalmente y agua, para identificar si esta actividad está generando estos impactos negativos. Bueno, básicamente, como habíamos identificado, son tres tipos: la de contingencia por indicios de impacto severo por la generación de un impacto severo al medio ambiente, a la salud humana, afecta gravemente a los ecosistemas, que genera un incremento sinérgico de concentraciones de contaminantes, ¿no? Y también puede producir o afectar a la salud humana a través de radiaciones o cualquier tipo de riesgo que se pueda generar, como el que hemos visto, el deslizamiento de los residuos, ¿no? Otra auditoría justamente es el de peligro inminente, donde existe una alta probabilidad de que esta actividad pueda generar un impacto negativo al medio ambiente, pueda generar vulneración de derechos ambientales, ¿no? De derechos humanos ambientales. Y la de control de calidad ambiental es cuando no hay la certeza, porque tal vez reportan a la autoridad ambiental competente una información de que no se está generando ningún impacto, pero tal vez tienes, por ejemplo, muchas denuncias por una actividad. En los papeles, en el documento, se identifica que no genera impactos, pero la denuncia de la población hay que, bueno, en este caso habría que identificar por qué están denunciando y posiblemente exista una afectación que no se está considerando, no es visible, ¿no? Bueno, todo el proceso de implementación de auditoría ambiental inicia con una inspección que va a determinar, tiene que estar desarrollada o implementada por el personal técnico legal de la autoridad ambiental competente, sea nacional, departamental, ¿no? Este personal tiene que usar o en este caso aplicar mecanismos de control y monitoreo y toma de muestras, pero con laboratorios acreditados, porque toda la información que se genera acá es una prueba preconstituida, ¿no? De identificarse la comisión de un delito ambiental, por ejemplo. También puede requerir, si no contara con el personal técnico, podría requerir la implementación, o en este caso, la participación de personal técnico capacitado de otras instancias, ¿no? Tiene un procedimiento de inspección ambiental establecido justamente en ese decreto, en el 28499, y básicamente los resultados de esta inspección se elabora un informe técnico legal donde se efectúa la recomendación a la autoridad ambiental competente para que se implemente o no proceda o no sea procedente la implementación de una auditoría ambiental, y qué tipo o qué clasificación de auditoría ambiental aplicaría según la inspección. Paralelamente, la autoridad ambiental competente elabora una resolución administrativa por todo el procedimiento de la auditoría ambiental, se marca en el derecho ambiental administrativo, no dentro de la vía jurisdiccional, ¿no? Entonces, básicamente elabora y aprueba una resolución administrativa donde le da un tiempo al representante legal para que efectúe el desembolso de la auditoría ambiental. Aquí es interesante, porque los costos se estiman en base a criterios. Tiene que contratar una fiscal ambiental, una empresa auditora, un equipo multidisciplinario especializado para implementar esta auditoría. El Estado licita esta auditoría como un servicio. Entonces, el personal encargado de la elaboración de los términos de referencia y las condiciones tiene que ser, pues, muy exquisito en identificar los costos y las actividades que va a desarrollar esta auditoría ambiental, ¿no? Y se implementan 3 fases, que ya las vamos a ver. Y la intención es justamente aprobar o rechazar un informe de auditoría ambiental que genere o que determine justamente la implementación de un programa de remediación ambiental, ¿no? A través de una resolución administrativa. Como pueden ver, son 3 fases, como las fases de las auditorías en general. La primera fase es la de planificación, la metodología, el equipo, ¿no? Toda la organización de esta implementación de esta auditoría. El segundo ya es la segunda fase, justamente las actividades del sitio auditar, es decir, la inspección, evaluación, monitoreo, entrevistas, toda la información relevante
que se genere en el momento, en el lugar afectado. Reporte final de la auditoría ambiental es la fase 3. Acá es interesante. Se elabora un informe técnico y un informe legal. El informe técnico establece las medidas de mitigación y remediación. Y también las causas, ¿no? Y la afectación. ¿A qué factores? A la salud, ¿no? Es un informe muy detallado. Y el informe legal así también lo tiene que ser. O sea, es un informe legal del incumplimiento a las disposiciones legales de la legislación vigente, ¿no? Y también a los compromisos asumidos por esta actividad obra o proyecto en su licencia ambiental, porque este informe final, este plan de adecuación y remediación, forma parte de su licencia ambiental, formar parte de su licencia ambiental, de esta actividad obra o proyecto. Y también, en esta fase de informe de la fase 3, elabora un dictamen de la auditoría donde se establecen las recomendaciones técnicas y legales, ¿no? En este caso, en las recomendaciones legales, se les recomienda a la autoridad ambiental competente, al Estado, en este caso, que pueda, si es que se hubiera identificado la inobservancia, en este caso, la falta de aplicación a las normas ambientales, tal vez como una infracción administrativa, que tiene la competencia, la autoridad ambiental competente, de implementar los procesos administrativos sancionatorios, pero administrativos, se determina, ¿no? Le da un tiempo, que son 2 años según el procedimiento administrativo, para sancionar. Pero si se identificara, por ejemplo, la comisión de delitos ambientales, la autoridad ambiental competente tiene la responsabilidad de remitir este informe policial a la instancia jurisdiccional, en este caso es al ámbito judicial, ¿no? Acá también es muy interesante porque se determina la valoración económica de daños civiles. Entonces, tenemos una reparación de daño, restitución de derechos y también prevención, porque en algún caso de que la auditoría ambiental, bueno, de que se haya implementado para controlar y no para remediar, bienes, conflictos ambientales o vulneración de derechos. Sin embargo, si es que se hubiese generado un impacto, tienes que remediar, y la remediación no solamente se implementa con la efectiva implementación, valga la redundancia, de medidas de mitigación técnicas, ¿no? Pero también económicas. Entonces, es bien interesante justamente ese análisis que hace la auditoría ambiental. Y la intención es publicar estos informes y que los afectados tengan 15 días para identificar justamente si estaría restituyendo sus derechos, ¿no? Aquí pueden ellos solicitar complementaciones, solicitar toda la información relevante, en objetar. Es bien interesante, digamos, la participación de los afectados o vulnerados, ¿no? Para buscar justamente la justicia y la equidad. El informe final tiene la intención de generar este plan de remediación ambiental, la exigencia del cumplimiento de la legislación vigente, ¿no? Bueno, acá lo implementa, ejecuta la auditoría ambiental, una empresa auditora a cargo de un auditor ambiental líder, ¿ya? Y este auditor ambiental líder asume la responsabilidad de la veracidad y autenticidad del reporte de la información. Justamente si existiera, no sé, falsedad ideológica o falsedad material de los documentos, se determinara y se identificara, usted tendrá que ser remitido a la justicia ordinaria por la comisión de un delito de falsedad, ¿no? Actualmente, la ejecución de la auditoría ambiental está desarrollada o implementada por la empresa auditora, ¿no? Pero ¿quién lo fiscaliza? La autoridad ambiental competente no puede fiscalizar de manera directa porque podría generar en este caso, no habría transparencia, ¿no? en la implementación de la auditoría, por lo que hace es una contratación de un fiscal, fiscaliza a esta empresa contratada. O sea, son ambos externos contratados para verificar el cumplimiento de los términos de referencia de esta auditoría ambiental y determinar si se cumplen o no todos los requerimientos establecidos, ¿no? Acá, si la fiscal tampoco efectúa una revisión, o el fiscal de la información, también está sujeta a la aplicación de la justicia, ¿no? Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Si tuvieran alguna pregunta.
Muchísimas gracias, doctora. Ha sido muy interesante poder escucharle y sobre todo, también ver su magnífica ponencia. Si habría preguntas del público, por favor, de los asistentes el día de hoy, justo por el Día Mundial de la Tierra, que se celebra cada 22 de abril, es importante pues conocer también sobre las auditorías ambientales. El ejemplo de Bolivia es muy importante porque al final nos lleva a nosotros a lo que posiblemente puede pasar cuando veamos esta segunda vuelta en el Perú y tal vez una modificación de la Constitución, ¿no? En los derechos de la madre tierra. Si habría preguntas, por favor, pueden abrir su micrófono y presentar su pregunta. Doctora, mientras tanto, justo ya vamos a pasar justo a la segunda ponencia, le pediría por favor que pueda dejarnos su correo electrónico en el chat para que de repente alguno de los asistentes o tal vez el público presente pueda también comunicarse con usted en un determinado momento para seguir con las investigaciones o tal vez aportes en sus investigaciones que puedan realizar. Gracias, doctora. Claro que sí. Estoy pasando los contactos justamente en este momento. Ya acabo de compartir. Muchísimas gracias, doctora Yamilia Aparicio. Bueno, ha sido importante conocer también el aporte que usted nos ha dado desde Bolivia. Esperamos nuevamente tenerla en el siguiente módulo que vamos a implementar también en los cursos de capacitación que vamos a hacer desde el IADI Perú. A Ah, continuación, perfecto. doctora, sus palabras finales en esta primera parte. Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero que se haya entendido, que se haya comprendido justamente el objetivo de las auditorías ambientales. Es interesante, ojalá se pueda implementar más, ¿no? Y, bueno, predispuesta para cualquier otra oportunidad de poder apoyar y estamos acá para cualquier otra exposición, ¿no? Muchas gracias, mucho gusto y muchas gracias a los participantes. Muchísimas gracias, doctora.